La peste negra en Edad Media. La Edad Media fue un periodo histórico que tuvo inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano del Occidente y finalizó en 1492 con el descubrimiento de América, paralelamente en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha en la que además se terminó la Guerra de 100 años y se inventó la famosa imprenta. En este periodo de unos 1000 años cambió profundamente y se sentaron algunas de las bases del mundo moderno. Se extendió entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Durante esta etapa, la mayor parte de la población era analfabeta. Los únicos que sabían leer y escribir eran los reyes, príncipes, algunos nobles y sobre todo los sacerdotes cristianos. Entre ellos, los que vivían en monasterios fueron los encargados de copiar a mano los libros que existían. Gracias a la tarea de estos monjes copistas, fue de gran ayuda para la historia, ya que muchas obras antiguas se salvaron de desaparecer, dado sus creencias en esa época. En la religión fue la Iglesia cristiana, encabezada por el obispo de Roma o papa. Fue muy poderosa y tuvo una gran influencia en todos los aspectos, tanto en la vida política, social y económica. El sistema de pensamiento imperante era el teocentrismo, o sea que es una forma de pensamiento que consideraba mucho a Dios como la única fuente de conocimiento verdadero. La influencia del cristianismo otorgó a la medicina un importante componente en el misticismo religioso. En la terapéutica se abandonó los incipientes criterios científicos y se volvió a la simplificación de la medicina popular y a la interpretación sobrenatural en las enfermedades, por lo que la práctica de cirugía se fue devaluando, siendo ejercida por prófanos, iletrados y charlatanes. Así, los curanderos germánicos daban masaje, reducían luxaciones, fracturas y curaban heridas. Prevaleció el concepto de Galeno del laudable pus, que es encontrar una sustancia milagrosa para prevenir la infección e inducir la curación. La asociación de los primeros hospitales cristianos de beneficencia y el desarrollo de las órdenes monásticas permitió que los monasterios asumieran parte de la asistencia médica del occidente. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de la historia de Europa, que es conocida como la peste negra o bubónica, que se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea hasta su último brote, que fue a principios del siglo XVIII. Fue una enfermedad terrible y desconocida que se propagó por toda la población europea y en pocos años sembró la muerte y destrucción por todo el continente. Fallecimientos más de 50 millones de personas, entre un 60 y 80% de la población europea. En su origen y propagación de esta enfermedad, 2 años antes se comenzaba a llegar noticias a Europa sobre una terrible y letal epidemia que había surgido en China y se había extendido por la India, Mesopotamia, Siria, Persia, Egipto y Asia Menor. Las noticias que llegaban eran de devastación y pueblos enteros despoblados. Recordemos que a principios del siglo XIV el concepto de contagio no se conocía, por lo que noticias más o menos había pasado desapercibida para una sociedad enmismada con su vida cotidiana. Pero a mediados del siglo XIV se extendió tan rápido por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, actualmente Feodosia, que está en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En el año de 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Los mongoles llegaron al Mar Negro trayendo la peste y así una de sus tácticas para atacar a los italianos era catapultar sus cadáveres infectados, bombardeando a sus enemigos. Cuando se tuvo conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses, que se mantenían ahí en una colonia comercial, huyeron despavoridos,
llevando así consigo los bacilos hacia puntos de destino en Italia, donde se difundió por el resto del continente. Una de las grandes cuestiones que se plantea es la velocidad de la propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que su transmisión mayormente fue la peste neumónica o pulmonar, ya que a través del aire hizo que el contagio fuera más rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo muy corto, que era en horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión. Por lo tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería más lenta. Sin embargo, no se sabe claramente cómo se inició la propagación en todo el continente europeo. Los indicios sugieren que la plaga fue ante todo de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de los barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas, las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos, sin darse cuenta hasta que llegaban a su destino. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de infección. Las plagas se transmitían a los burgos y a las villas cercanas, que a su vez ellos iban a ser los portadores hacia otros núcleos de población próximo y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades, la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros situados a gran distancia, en lo que se le conoce como saltos metastásicos, por lo que la peste se propagó así cada vez más por rutas marítimas, rutas fluviales, terrestres, del comercio internacional, así como por los caminos de peregrinación. Estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, a comparación de la propagación por vía terrestre, oscilaba en 0.5 a 2 kilómetros, con una tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Con esto se explica por qué en muy pocas regiones la plaga no llegó a producirse, como fue en Islandia y Finlandia. A pesar de que muchos contemporáneos huían del campo cuando se detectaba la peste en las ciudades, lo mejor, se decía, era huir pronto y volver tarde. En cierto modo, las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento, por lo que las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado que la progresión de la enfermedad infecciosa es más lenta en cuanto mayor es la densidad de población, y que la fuga atribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo, y el campo no escapó de la epidemia. Y así fue como poco a poco se fue diseminando hacia toda la población. En cuanto al número de muertes causadas por la peste negra, los estudios nos arrojan cifras espeluznantes. El índice de mortalidad, como anteriormente ya lo habíamos analizado, fue casi del 60% de toda Europa. Como consecuencia directa, fue la infección. Pero también había efectos indirectos, que fue la desorganización social provocada por la enfermedad, que va desde las muertes por hambre hasta por el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados. La gente que vivió en esta época fue del gran horror, que así lo fueron reflejando en sus diferentes textos. Un ejemplo claro es como la del cronista florentino, que cuenta: todos los ciudadanos hacían poco más de cargar cadáveres para que fueran enterrados. En cada iglesia cavaban profundas fosas hasta la napa del agua, y así aquellos que eran pobres y morían durante la noche eran recogidos rápidamente y arrojados a la fosa. Por la mañana, cuando un gran número de cuerpos se hallaba en la fosa, tomaban un poco de tierra y le echaban con palas sobre ellos,
Más tarde, otros cadáveres eran depositados sobre ellos. Entonces ponían capa tras capa, tal como uno lo hace con la lasaña de pasta y queso. Como toda pandemia, al principio quisieron explicar el origen de la enfermedad que circulaba por la Edad Media, con explicaciones muy diversas que va desde la heredación de la medicina clásica griega que atribuían el mal a los miasmas, es decir, a la corrupción del aire que provocaba la emanación de la materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por el contacto de piel con piel. Otro origen fue astrológico o geológico, como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos para el ser humano. Por otra parte, se creía que era por envenenamiento por parte de los judíos, ya que muchos judíos infectados fue un número inferior que el de los cristianos. Pero esto se debió a sus mejores condiciones higiénicas. Recordemos que ellos ni siquiera se bañaban y por lo tanto pues tampoco tenían muchos cuidados higiénicos hacia su salud y hacia los demás. Y también se le echó la culpa a los extranjeros y peregrinos. Se pueden agrupar entre las explicaciones que intentaron dar en torno a la muerte negra quienes la vivieron. Por parte culta, el mal era producto de la corrupción del aire que provocaba por la conjunción de diversos fenómenos. Otra era la enfermedad que era provocada por expandidores conscientes a los que había que castigar. Y por parte religioso, que las creencias populares y doctrinas de la Iglesia peste como un castigo divino, pero la percepción en cada grupo social no estaba necesariamente encasillada en una de las tres visiones. También recordemos que esta era una época donde no había un mayor conocimiento sobre la microbiología, salud pública, sobre la prevención de las enfermedades, y todo le atribuían hacia un castigo divino. La enfermedad que conocemos con el nombre de peste, también llamada peste negra, muerte negra, peste bubónica, gran plaga o plaga negra, es una enfermedad infecciosa y esta va a ser producida por la bacteria Yersinia pestis, aislada en Hong Kong en 1894 por el autor Alexander Yersinia. La bacteria resultó ser una especie del género Yersinia, bacilo gram negativo, que produce una zoonosis que ocasionalmente infecta al hombre como huésped terminal, ya que no contribuye a un ciclo natural de la enfermedad. Es principalmente esta una infección propia de los animales, como son las ratas, la ardilla de tierra, perros de la pradera, ratones de campo, gatos, conejos, camellos, hasta más de 200 especies. Son animales de reservorio que van a transmitir la infección mediante una picadura de sus pulgas, que van a contener sus bacilos en su intestino. Y así van a transmitir a cada animal que pican, o menos frecuentemente se da por la ingestión de tejidos de animal contaminado. Los reservorios que había eran las ratas domésticas del género Ratus ratus y Ratus norvegicans y sus pulgas del género Genospila chopis son los que con mayor peligrosidad actúan en la transmisión de la enfermedad a los humanos. El riesgo de propagación de esta enfermedad a los humanos está en relación directa con tres factores importantes, que será la densidad de las ratas, el número de pulgas por animal y la tasa de infección por la bacteria Yersinia pestis. Los seres humanos se infectan de manera casual por la picadura de las pulgas de los roedores o mediante el contacto directo con materiales infecciosos. Y tras la exposición a gatos enfermos con infección respiratoria desarrollarán, de manera excepcional, la peste neumónica, como la única que se transmite entre humanos por vía respiratoria. La incidencia estacional
de mayo a octubre en el hemisferio norte, está en relación con el ciclo vital de la transmisión de roedores y pulgas. Epidemiológicamente, podemos observar que un ejemplo puede ser la península ibérica, que pasó de tener 6 millones de habitantes a solo tener 2 millones. Entre el 60 y 65% de la población murió. Se ha calculado que esta fue la mortalidad de Navarra, mientras que en Cataluña se situó del 50 al 70%. En Perpiñán fallecieron del 58 al 68% de notarios y jurisperitos, afectación parecida al clero de Inglaterra. La Toscana, que fue una región de Italia caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y 60% de la población. En Florencia, que aproximadamente había el 92% de habitantes, tan solo quedó con 37,000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos que quedaron reducidos a tan solo 30 millones entre el año de 1347 a 1353 fue una devastadora epidemia que arrasó con todo el continente. La peste negra se convirtió en una enfermedad endémica, con rebrotes ocasionales y locales, propagados por periodos de 6 a 18 meses, reapareciendo cada año durante casi 2 siglos. La epidemia de 1347 es la más conocida y mortífera. Sin embargo, también fueron importantes los brotes en 1362 a 1364 en el norte y sur de Europa, y la del Mediterráneo, que fue en el año de 1374 y 1376. Hasta el siglo XVIII, la peste continuó visitando las ciudades europeas, aunque cada vez con menor violencia y sin las virulencias expansivas de los primeros brotes que había. Se le llamó peste negra por la asociación que había en sus manifestaciones clínicas. La más común, que era un síntoma característico, era la aparición de las pústulas de sangre, o sea, un ganglio linfático inflamado que tenía hemorragias cutáneas o bubas de color negro azulado. Otras variantes de la peste, pues recordemos que es la pulmonar y la séptica. Sin embargo, el autor Ole Benedictoc discrepa en esa teoría. Para él se difundió el nombre de peste negra por un error de traducción a la expresión latina atra mortis, porque atra tiene 2 significados, que es terrible y negra. El autor cree que cuando los cronistas hablaron de atra mortis, se refería más a muerte terrible y no tanto a la muerte negra. Los términos de peste y pestilencia han sido utilizados desde la antigüedad para designar a cualquier tipo de enfermedad contagiosa, así como por la extensión y la forma metafórica se aplicaba a cualquier tipo de calamidad. Un ejemplo es Pestis Imperio de Cicerón, y esto nos hace referencia a la ruina del Estado. Se relatan las crónicas de las pestes que se desencadenaba después de hecatombes y hambrunas, lo cual tiene mucho sentido desde un punto de vista epidemiológico, ya que cuando los graneros se vaciaban o eran arrastrados, los roedores se acercaban y más al hombre en busca de comida. Con estos antecedentes del siglo XIV, llega de Oriente la plaga a asolar a Europa ya en crisis. La bacteria causante Yersinia pestis rondaba en los hogares en un periodo de 16 a 23 días antes de que alguna persona presentara los primeros signos clínicos. Se transcurría de 3 a 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes de las personas, y tal vez una semana más hasta que la población no adquiriera conciencia sobre el problema que estaba ocasionando en la población.
El diagnóstico de la enfermedad se declaraba cuando el paciente presentaba una fiebre alta, escalofríos, náuseas, sed, agotamiento físico y temblores. El resto de los síntomas dependía del tipo de peste contraída. La forma de la enfermedad más común era la peste bubónica primaria, pero había otras dos variantes, que era la peste septicémica y peste neumónica, pero estas no dejaban supervivientes. Era con una alta mortalidad. Como ya lo habíamos mencionado antes, había tres variantes. Primero vamos a hablar sobre la peste bubónica. Esta era la más característica y se trata de una enfermedad febril de rápida evolución, con inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, también llamados bubones, más frecuente en la zona inguinal, pero también se presentaba en las axilas, ya que las pulgas suelen picar en miembros inferiores de los adultos. Se acompañaba de dolores de cabeza, temblores, sudor y diarrea. Sin algún tratamiento, el paciente se deterioraba rápidamente y su muerte se ocasionaba de 2 a 3 días. Aumentaban sus víctimas en época de calor y humedad, pero no se contagiaba por el aire a diferencia de la peste pulmonar o neumónica. Otra variante que se presentaba era la peste septicémica. Se le llamó así por la proliferación del bacilo en sangre, pero a esta enfermedad no se desarrollaba ningún bubón. Su cuadro clínico era de rápida evolución, que podía ocasionar lesiones en zonas sacras, que va a ser en pulpejos de dedos, orejas, nariz, de gangrena, lo que para algunos puede haber sido el origen del término muerte negra, y también tenía una alta mortalidad. Otra forma clínica era la peste neumónica. Su forma de contagio es por vía inhalatoria, y esto era tras el contacto con gatos infectados, pero lo más frecuente es que la neumonía sea secundaria a otras formas de la enfermedad, llegando los bacilos al pulmón por vía sanguínea. Es de progresión rápida y con una alta mortalidad. Es una fuente importante para el contagio interhumano y causa el desarrollo de brotes epidémicos si no se toman precauciones de aislamiento. Y como en esa época no se tenía el conocimiento sobre epidemiología, microbiología, pues hacía más grande la epidemia y el contagio entre todos. Uno de los tratamientos más utilizados y más populares en la época era la sangría, que consistía en eliminar la sangre responsable del mal, con el mismo fin de la apertura del bubón, seguido de la aplicación de raíces de azucena o violetas, o según el médico islámico, la aplicación de un ungüento, hecho de cieno de armenio, óxido de hierro, siempre frotando las bubas, mientras que el paciente se bebía un zumo de frutas. También se le aconsejaba la administración de drogas como triaca, bolo de armenio, salvia y mitridato. En la prevención, cuando las epidemias de la peste bubónica devastaron una buena parte de la población europea, la incapacidad de la medicina hipocrática galénica para enfrentar el problema se puso en evidencia. Las medidas diagnósticas y terapéuticas fueron insuficientes para dicha enfermedad. Basadas siempre en la teoría miasmática, se pusieron en marcha una serie de medidas de higiene pública que tenían como sustento citada la teoría de la miasmática. En cuanto a las medidas de prevención personal, todos coincidían en que los olores agradables eran importantes para expulsar los malos humos de la peste. Entonces, por lo tanto, recomendaban quemar las maderas aromáticas como el fresno, roble, pino, romero y almizcle. También recomendaban lavarse las manos y pies y salpicarla con agua de rosas y vinagre. Pero eso sí, tenían que evitar el baño para no abrir los poros y así facilitar la entrada de la enfermedad, porque esa era su creencia en la época. Y también por eso no permitían el baño diariamente, solamente
una vez al año, en la época de mayo-abril. También se recomendaba no hacer ejercicio intenso, así como la moderación en el comer y beber y también su actividad sexual. Los mejores alimentos eran higos, avellanas, nueces, la ruda, especies como azafrán y pimienta, evitando así el consumo de carnes, pescados y lácteos, que se pudrían con facilidad bebiendo vino y agua clara. Y también no debían de dormir demasiado y no debían de hacerlo de espaldas. Y claramente se puede observar que no había una buena alimentación, por lo que evitaban muchas proteínas y eso hacía disminuir su sistema inmunológico. También había mucha desnutrición. En el año de 1348, en la ciudad de Venecia y Florencia, se comenzaron a instituirse juntas de sanidad, cuya tarea era considerar diligentemente todos los medios posibles para mantener la salud pública y evitar la corrupción del medio. Al principio solo funcionaban durante la epidemia, pero luego, en la primera mitad del siglo XV, entre el año de 1486 a 1527, estas juntas fueron transformadas en magistraturas permanentes. La primera función de todas las juntas de sanidad pública era el informar a las autoridades de cualquier epidemia, luego de tratar de aislar mediante una cuarentena a la población. Las personas infectadas, junto con sus bienes y propiedades, eran separadas de personas sanas y su desplazamiento era restringido. Hacían un cerco epidemiológico. Este modelo de juntas sanitarias se fue extendiendo por el resto de Italia y luego por otras ciudades europeas. Así se establecieron de manera sistémica una de las medidas de control ambiental para evitar la propagación de los miasmas y prevenir la extensión de la epidemia. Además de las juntas de salud, surge la figura del médico de la peste desde Italia, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Alemania, popularizada posteriormente en las máscaras de carnaval veneciano. Eran médicos contratados por los ayuntamientos o juntas de salud, que generalmente eran médicos jóvenes no establecidos aún, convencidos de que la terrible enfermedad solo se transmitía a través del mal olor que ella provocaba. Los médicos colocaban dentro de un largo pico de sus máscaras varias hierbas aromáticas con las que pretendían purificar o neutralizar el aire corrupto. Los anteojos negros operaban como barreras mágicas, quizá para no contagiarse con la mirada. El prestigio del médico y su imagen pudo mejorar gracias a la implicación de algunos profesionales durante la epidemia y con sus pacientes. También así tuvo efecto de la pandemia el desarrollo de una primera deontología médica. Recordemos que la comunidad médica con anterioridad en general no estaba bien vista, porque pretendía con acusaciones de avaricia y un escepticismo hacia ellos. La crisis del siglo XIV no se inicia en el año de 1348, que fue con el primer brote de la peste negra en Europa. Es un proceso que ya se venía desarrollando a finales del siglo XIII, un proceso iniciado por el estancamiento del desarrollo económico y social, que se venía alcanzando al que seguiría la crisis económica, las enfermedades y las guerras, a las que después se le va a unir las crisis religiosas. La peste, con el impacto demográfico, social y psicológico que ocasiona en la población, será un agravante en esta crisis global. A pesar de un gran impacto que significó la peste negra para el hombre medieval, con todo el sufrimiento físico que traía a las víctimas, el dolor que causaba a sus familiares, la pérdida de seres queridos, el temor de causar una gran cantidad de muertos, repercutiendo en su economía y sociedad. Por la baja demografía que implicó, no se puede decir que la crisis del siglo XIV
fue causada por la peste, pero contribuyó a acentuarla más. Para el control de la epidemia, recordemos que no había cura para la peste negra en ese entonces, ya que no había bases científicas en cuanto a su microbiología, farmacología, y ni siquiera sabían el agente causante de esta enfermedad. De este modo, todo lo que se podía hacer era limitar su extensión. Como ya lo habíamos dicho antes en sus juntas de sanidad, los venecianos introdujeron la cuarentena de 40 días en un barco que debía de guardar antes de entrar al puerto. Si la enfermedad no se había manifestado a bordo en ese tiempo, podría desembarcar. Otras ciudades como Génova dispararon proyectiles en llamas. También se difundió la práctica de impedir el acceso a las ciudades a aquellas personas que procedían de lugares infectados. Eso fue un punto muy importante, y que era habitual que muchos marcharan donde se creían a salvo. Todo cuanto pudieron hacer que los europeos de la Edad Media era evitar las zonas contagiadas por la peste negra y huir al campo. Pero las cifras de mortalidad rural indicaban que eso solo sirvió para que la plaga asolara a la población más allá de las ciudades. En sí fueron contaminando más y de nada sirvió su cerco epidemiológico de ciudad a irse a campo. Solo lo difundieron más. Este tema es muy reflexivo personalmente. Me llevó a pensar sobre la importancia del conocimiento científico, sobre la importancia de la medicina en cuanto a la epidemiología, microbiología, farmacología, en la propedéutica para diagnosticar alguna enfermedad, siento que no fue un avance en la medicina en la Edad Media, al contrario, fue un retroceso al creer que Dios es todo, Dios es divino. Pero creo que eso fue más a conveniencia hacia los reyes feudales en cuanto a su comodidad de tener al pueblo analfabeta y poder así manipularlos de una mejor manera a que cuando una persona tiene cierta educación